Aterricé donde no había pista y el hielo me contestó con un crujido que no olvido. Las órdenes decían continuar, pero el sistema no tenía una marca en blanco para ese lago. Vi la grieta dibujarse detrás del tren, fina y larga, como una cuenta que se abría. Caminé solo por el corredor de estacas y cuerda, con el peso medido en cada paso. Si me desviaba 1 metro, el costo no sería ruido, sería agua negra y silencio. 19 de enero de 1942, península de Kola, al sur de Murmansk, frente Ártico soviético. La noche polar ya se estaba retirando, pero el día seguía siendo corto. En esa franja del norte, la guerra se sostenía con rutas y aeródromos frágiles. Los convoyes árticos traían combustible, herramientas y aviones desmontados. La Luftwaffe buscaba los puertos, las carreteras y las pistas cuando el clima se abría. La defensa soviética dependía de traslados constantes entre campos dispersos. También dependía de mecánicos que trabajaban con metal frío y luz mínima. Ese día se debía mover un avión británico recién puesto en servicio en la zona. Era un vuelo de traslado, no un combate, pero la presión era la misma. Riesgo operativo. Si el avión no aterrizaba en hielo seguro, se perderían máquina, piloto y la entrega prevista para el frente. El piloto de traslado era británico y venía asignado a una misión puntual. Su tarea era simple en el papel: llevar la aeronave a un campo más cercano a la línea. El itinerario se había ajustado por bombardeos recientes sobre aeródromos de la costa. El control soviético había indicado un destino alterno, más interior, para evitar ataques. Antes de las 10:00, la rutina se rompió con un reporte de estado de pista. El mensaje era corto y verificable: nieve compactada, marcas borradas, rodaje imposible. Se ordenó mantener el plan, pero con una ventana de luz limitada. La restricción medible quedaba clara desde el inicio. Combustible calculado para 55 minutos de margen. También había una limitación de radio. Más allá de cierta distancia, la señal caía por el relieve. A las 10:15 el motor se mantuvo estable en arranque prolongado. El frío obligaba a calentar lentamente, sin apresurar el régimen. En tierra, un suboficial soviético revisó la lista y confirmó la autorización. No hubo discursos, solo números de vuelo y un sello. El piloto despegó con cielo bajo y claridad pálida, sin horizonte definido. En esa región, la orientación se volvía un problema cuando el blanco dominaba todo. Los instrumentos eran fiables, pero la lectura se volvía más exigente con vibración y hielo. El plan incluía seguir una referencia natural, una cadena de lagos y un cauce congelado. La navegación se apoyaba en tiempos, no en señales visibles. A las 10:40 el viento aumentó y el avión tuvo que corregir rumbo de forma constante. El primer presagio fue mínimo y técnico. El margen de tiempo se estrechaba. A las 11:05 la nube se cerró en capas bajas y el terreno desapareció. El piloto mantuvo altura moderada para no entrar en formación de hielo más densa. Las comunicaciones se hicieron intermitentes, con estática sobre la señal. Una orden desde tierra llegó incompleta, pero se entendió lo esencial: el campo previsto no estaba disponible. La alternativa era un punto de emergencia marcado en mapas locales. No era una pista preparada. Era una superficie de hielo usada por necesidad. En el norte soviético, esa práctica existía cuando la tierra no podía sostener operaciones. El problema no era aterrizar, sino hacerlo donde el hielo no cediera. El piloto redujo velocidad y buscó contraste en el paisaje. A las 11:20 vio algo que no figuraba como pista: una línea oscura de pinos, un borde de lago. La superficie parecía lisa, pero la nieve lo igualaba todo. En un segundo intento de radio escuchó una indicación clave: hielo medido, zona marcada. No era una garantía absoluta, era el mejor dato disponible. A las 11:35 el avión descendió sobre el lago congelado. No había torres, ni luces, ni vientos de tela visibles. La aproximación se hizo por referencia de altura y por el borde arbolado. El piloto mantuvo la aeronave recta y suave, sin maniobras bruscas. El contacto con el hielo llegó sin rebote alto, pero con una sacudida seca. Las ruedas se deslizaron más de lo esperado, como sobre vidrio fino. En la cabina, el ruido cambió. Menos tierra, más fricción uniforme. La velocidad bajó lentamente y el avión siguió recto para no abrir giro sobre superficie incierta. Al detenerse, el piloto no apagó de inmediato. Esperó a sentir estabilidad.
A unos metros aparecieron figuras con abrigos pesados, corriendo sin apuro teatral. Venían desde un cobertizo improvisado junto al bosque oculto del viento. La primera consecuencia visible ocurrió en silencio. Una grieta superficial se dibujó detrás del tren, larga y delgada, sin levantar agua, pero suficiente para recordar el riesgo. El grupo era soviético y estaba dirigido por un mecánico de unidad. No era un ingeniero con oficina. Era un especialista de campo acostumbrado a decidir con medición. El mecánico había recibido aviso de que un traslado podía caer fuera de los aeródromos habituales. Su rutina de ese invierno incluía algo poco ceremonial: medir espesor de hielo. Usaban una barrena manual, una regla y puntos fijos. Marcaban un corredor seguro con estacas de madera y cuerda tensa. No era una técnica elegante, era un procedimiento repetido hasta volverse confiable. A las 11:50, el mecánico se acercó por el lado, sin caminar cerca del tren. Indicó con la mano que el piloto mantuviera frenos suaves y no girara. Dos hombres extendieron una cuerda desde una estaca hasta otra, formando un pasillo. Las estacas estaban separadas por distancias regulares, visibles contra la nieve. El mecánico señaló un punto al frente donde el hielo se había medido más grueso. Su restricción también era medible y concreta. Fuera de ese corredor, el hielo bajaba varios centímetros por corrientes internas del lago. En ese tipo de superficie, una diferencia pequeña podía ser decisiva. A las 12:05, el motor se apagó y el silencio dejó oír el viento. El mecánico revisó el tren y miró la huella marcada por el aterrizaje. La rueda había tallado una línea brillante donde la nieve se abrió. No había daños obvios, pero el metal estaba cubierto de cristales. El piloto bajó con cuidado, pisando solo donde le indicaron. Se comunicaron con pocas palabras, por traducción sencilla y gestos. La prioridad era una sola: sacar el avión del punto de mayor carga antes de que cambiara la temperatura. En el Ártico, el hielo se comportaba distinto según el viento y la radiación. El mecánico ordenó traer tablones y lona para distribuir peso en un tramo corto. A las 12:20 colocaron tablas bajo un área cercana al tren para evitar que la rueda se hundiera en nieve suelta. Luego tensaron otra cuerda, alineando el eje del avión con el corredor seguro. No era solo guía visual, era una manera de impedir que alguien lo empujara hacia zonas dudosas. El piloto abrió paneles y verificó líneas y controles, sin intentar maniobras innecesarias. El mecánico marcó con un golpe de martillo una estaca adicional donde el hielo crujía más al caminar. Ese sonido era un indicador temprano y filmable. Crujidos secos en un punto específico, señal de tensión bajo superficie. A las 12:40 llegó un camión ligero por una senda del bosque. No venía a remolcar con fuerza, sino a llevar herramientas y combustible medido. La unidad no tenía depósitos amplios allí, todo estaba racionado por el frente. El mecánico confirmó con el conductor la cantidad exacta, lo suficiente para despegar y llegar al campo alterno, sin exceso. En un traslado, el peso importaba tanto como la ruta. Se evitó cargar munición adicional, ese vuelo no lo requería. A las 13:00, calentaron el motor con una cubierta improvisada y aire dirigido. No se trataba de comodidad, era para asegurar respuesta estable en el primer minuto. El mecánico revisó las bujías visibles y limpió escarcha en conexiones accesibles. No afirmó certezas, solo redujo riesgos donde podía. A las 13:15 tensaron de nuevo la cuerda principal, ahora más alta, para que fuera visible desde cabina. Las estacas dibujaban una pista provisional sobre el lago, recta y austera. El piloto caminó el corredor con el mecánico, paso por paso mirando la nieve. Se detuvieron en 2 puntos para repetir medición con barrena. La regla salió con números aceptables en la franja marcada. Fuera del corredor, la barrena encontró agua bajo hielo más delgado. La demostración fue suficiente sin necesidad de discursos. Segunda consecuencia visible. Al retirar la barrena en el borde, subió agua oscura y se congeló al instante en un anillo brillante, mostrando lo que habría pasado bajo el tren. A las 13:40, el cielo abrió una franja más clara hacia el oeste. Eso daba una ventana corta de luz útil para despegar. El campo alterno confirmó por radio que la nieve seguía sin compactar, pero que el área de recepción estaba preparada. El plan cambió otra vez, no por indecisión, sino por la realidad del terreno. El mecánico soviético asumió una decisión no oficial, pero razonable.
No esperar a que un equipo externo viniera a homologar el hielo. Si esperaban, el viento podía cubrir las marcas y borrar el corredor. También podía subir la temperatura y crear una capa húmeda sobre hielo. La decisión era práctica: despegar antes de que el lago cambiara su comportamiento superficial. A las 14:05, el piloto volvió a cabina y repasó procedimientos de salida. No había margen para una carrera larga fuera de la línea. El mecánico se colocó en un punto lateral, con una cuerda secundaria como referencia final. Levantó un brazo para indicar dirección del viento, lo mejor que podían estimar allí. No era una señal de desfile, era una guía mínima. El piloto encendió. Esperando que el motor tomara régimen sin tirones, la hélice levantó nieve en una nube baja que ocultó por segundos las estacas. El mecánico y 2 hombres avanzaron y limpiaron marcas con palas rápidas, sin dramatismo. El corredor quedó visible otra vez. A las 14:20, el avión comenzó a rodar sobre hielo. Se movió lento al principio para no generar vibraciones fuertes. Las ruedas respondían diferente sobre nieve compacta y sobre hielo pulido. El piloto mantuvo el eje alineado con las estacas, sin buscar atajos. A la mitad del corredor, el avión cruzó una zona donde el hielo sonaba más hueco. El mecánico había colocado estacas más cercanas en ese tramo, para que el piloto no corrigiera de golpe. Tercera consecuencia visible: una estaca se inclinó por el chorro de aire y la cuerda se tensó de más, casi soltándose, y un hombre la aseguró con guantes rígidos. Esa pequeña falla material mostraba el nivel de improvisación controlada. A las 14:25, el piloto aumentó potencia de manera gradual. La carrera no podía extenderse fuera del pasillo, así que el aumento debía ser limpio. El avión ganó velocidad, levantando una línea de nieve detrás. La superficie vibró bajo el tren, pero se mantuvo firme. En el último tercio, el piloto sintió un tirón leve hacia un lado, producto de una irregularidad. Corrigió poco, y esa moderación evitó que el tren entrara en nieve más profunda. A las 14:27, la aeronave se desprendió del hielo con una elevación corta. No hubo aplausos. El grupo solo siguió con la mirada hasta que el avión subió sobre el bosque. El mecánico retiró una estaca caída y dejó el corredor listo para otro posible uso. En esa guerra, un recurso no se desperdiciaba por orgullo. Después de medianoche, el avión llegó al campo alterno y fue recibido en silencio operativo. Shaw, el informe de aterrizaje, mencionó el desvío y la superficie de hielo. No lo presentó como hazaña, sino como necesidad. A las 3:30, un oficial soviético de mantenimiento registró el procedimiento con palabras sobrias. Indicó que el marcaje con estacas y cuerda había sido determinante para evitar zona delgada. También anotó la limitación. La pista improvisada dependía de mediciones repetidas y de visibilidad. No la recomendó para uso general. La describió como recurso de emergencia. A las 5:10, antes de las primeras luces, el mecánico del lago volvió al punto. Encontró nieve nueva cubriendo parte del corredor y un área donde el hielo había sudado agua. Esa observación confirmaba la urgencia de la decisión tomada el día anterior. Retiró las estacas que podían quedar atrapadas y guardó cuerda y herramientas. En invierno, incluso la madera se volvía un material crítico. El procedimiento quedó como práctica de unidad, no como innovación proclamada. Las condiciones del frente obligaban a formalizar lo útil sin celebrarlo. A media mañana, el avión fue inspeccionado de nuevo y asignado a su tarea prevista. No se mencionó el nombre del piloto en comunicados públicos. Tampoco se elevó el gesto del mecánico a relato oficial. Sin embargo, el método pasó de mano en mano, como lo hacían los hábitos eficaces. En semanas posteriores, otros traslados usaron lagos y ríos congelados cuando las pistas eran blanco de ataques. Cada vez, el principio fue el mismo: medir, marcar, limitar el movimiento y salir antes de que cambie el hielo. La cooperación británico-soviética en el norte tuvo muchas formas visibles: convoyes, combustible, piezas, y aviones llegaron bajo amenaza constante. También existieron formas discretas, casi invisibles en fotografías. Un corredor trazado con estacas y cuerdas sobre un lago congelado fue una de ellas. No representó un triunfo propagandístico ni una operación con nombre. Fue una respuesta técnica a un problema inmediato, en un lugar donde no había pista. El piloto cumplió el traslado porque alguien en tierra entendió el terreno mejor que los papeles. El mecánico soviético cumplió su función porque trató el hielo como un componente más del sistema. Ambos trabajaron dentro de restricciones medibles: combustible, luz,
radio, temperatura y espesor. Esa suma de límites definió el resultado más que cualquier gesto. En archivos de mantenimiento y notas de unidad, el episodio quedó reducido a líneas breves. Aún así, su legado fue claro para quienes operaban allí. En el Ártico, la seguridad no dependía solo de máquinas, dependía de procedimientos simples aplicados con disciplina, incluso cuando no existía una pista.